y posteriormente, bueno, pues ya la maestra Luz María Aguilar nos va a hacer el favor de moderar esta mesa redonda y al final de esta sesión, pues habrá espacio para preguntas y respuestas. Entonces, pero bueno, antes de iniciar y de presentar la semblanza, me voy a permitir leer una pequeña fragmento de una poesía de Fernando Pessoa que a propósito de la conclusión de un ciclo, pues se me hizo interesante compartirlo con ustedes. Dice, llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Fernando Pessoa. Bueno, pues me quise hacerlo como una introducción a todo esto que nos van a compartir. Bueno, pues está con nosotros la Lorena Maya, quien es licenciada en Psicología por la Universidad del Tepeyac, y a quienes agradecemos muchísimo esta atención de poder compartir con nosotros esta conferencia. Actualmente, Lorena Maya se desarrolla como psicóloga clínica en terapia con adultos y adolescentes, así como con atletas. Trabaja también para empresas, desarrolla programas de bienestar emocional, mental y físico, ha colaborado en la realización de planes de intervención psicológica para atletas de alto rendimiento, ha trabajado en empresas como Microsoft Corporativo, llevando a cabo el desarrollo de implantación e implementación de la plataforma Customer Relationship Manager, así como la capacitación y programas de administración del cambio. Se desempeñó como gerente administrativa en la empresa Cepra Servicios, estando a su cargo el desarrollo de planes de capacitación técnica a través del modelo de competencias para Pemex Región Sur. Trabajó con equipo multidisciplinario, un modelo de transferencia de conocimiento entre las personas que estaban pronto a jubilarse y personal de recién ingreso en áreas técnicas especializadas de Pemex, región Marinas. Durante su trayectoria como coordinadora tuvo a su cargo el desarrollo de proyectos llave en mano, desde el reclutamiento, selección, plan de capacitación y planes de sucesión para el personal que colaboraba con la empresa, implementó el sistema de gestión de calidad. Durante sus prácticas profesionales en el proyecto implementado por Pemex de índice de satisfacción de personal, ha tomado los diplomados en Psicología del Deporte y primeros auxilios psicológicos por la UNAM, cuenta con un diplomado en Psicología aplicada al deporte por UNED España, cuenta con certificaciones en coaching en bienestar y otra en negocios y emprendimiento. Ha realizado eventos académicos y deportivos en colaboración con el Comité Olímpico Mexicano y el Comité Paraolímpico Mexicano. También está con nosotros Rosa María Soria Hernández, quien es licenciada en Psicología Social, tiene una maestría en Terapia Cognitivo-Conductual, una carrera técnica en Administración de Empresas, un diplomado en Psicología Forense, diplomado en Terapia Cognitivo-Conductual. Actualmente es docente en la Universidad del Tepeyac y es psicóloga clínica privada. Ha tomado cursos en Psicología Legal en la UNAM, Protocolo de Estambul en la UNAM, Derechos Humanos, Museo de Memoria y Tolerancia, y ha participado como ponente en talleres de manejo de emociones, autoestima y comunicación asertiva, así también Asociación del Síndrome de Turner. Y por supuesto también está con nosotros la maestra Luz María Aguilar, quienes ustedes ya la conocen, es docente de AMAPSI y también es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la UNAM, formación psicoanalítica en CIEP, maestría en Administración de Recursos Humanos por UNITEC, especialidad en habilidades docentes por la misma UNITEC, diplomados en Metodología de la Investigación por la Universidad del Tepeyac, Psicopatología Infantil y Autismo por la UNAM, habilidades del pensamiento por el Tecnológico de Monterrey y diplomado en Psicología Forense, además de tener ya 35 años como psicoterapeuta. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias nuevamente por su participación. Sí, me hace el favor de darles un aplauso desde aquí. Muchas gracias. Adelante, Luz María, por favor.
Gracias. ¿Nos pueden abrir la presentación? Sí, claro. Ok, gracias. Ahí, ¿cuál es qué tecla tengo para que hacerla más grande? En la parte de abajo está un... Ahí, exacto. Ah, sí. Bueno, vamos a jugar un ratito con las palabras, como nos encanta en la clínica. Vamos a jugar con el sentí, sentí, tóquense su carita, sus manos, el sentí, el sentido de vi, ¿no? Voy a ser más descriptiva porque acuérdense que en todas las pláticas nos acompañan personas invidentes. Entonces, para las personas invidentes, estoy tocándome mis brazos, mi rodilla, mis manos, mi cara, el sentido de, y jugando con la palabra vida, tenemos el vi, estoy señalando con mi dedo índice mis ojos. Sentido de vi, estiro mi mano, la pongo como si estuviera recibiendo algo de alguien, de la vida, de vida. Esta palabra va a ser bien importante a lo largo de la disertación, del ratito que vamos a estar. Lorena, muchas gracias por la invitación. Rosa María, muchísimas gracias por haber aceptado. Les agradezco infinitamente. Es un privilegio y un placer para mí trabajar con colegas que van jóvenes con gran ímpetu, con mucha fuerza creciendo. Me gusta mucho ver el desarrollo. Lorena fue mi alumna en Tepeyac y tenemos mucha cercanía académica, profesional. Rosa María, queridísima amiga, hija querida del alma, hija del corazón, compañera de la Asociación Turner y colega. Es un placer y un honor compartir con ustedes. En esta vida, justamente, ¿no? En esta vida, y yo siempre veo lo que da y lo aprovecho mucho, y aprovecho mucho todo lo que da, hay que disfrutarlo y disfrutarlo mucho. Entonces, nuestro tema es sentido de vida. Y comienzo con una frase que dice, perdón, en el tema tenemos sentido de vida, intención y propósito. Rosario nos introducía con este fin de año, ¿no? Nos decía que nos quitáramos esa ropa, fíjense qué bonito, quítense ya esa ropa que ya tiene tu figura, haya estado como haya estado en este año, ya tiene tu forma, ya tiene tu figura, quítatela porque viene nuevo, viene lo nuevo, viene el año nuevo, vienen muchas cosas en la vida. Y sobre eso vamos a disertar porque es intención y propósito para que pues no nos quedemos solamente con la intención y el propósito de año nuevo, sino el propósito de vida. Y comenzamos con una frase de John Lennon, discúlpenme, no puse ahí su nombre. John Lennon nos dice, la vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes. Y díganme si no, mientras estamos pensando
el año que entra, en 5 años, cuando termine la carrera, cuando me saque la lotería, cuando baje de peso, cuando. Y haciendo esos otros planes, se nos puede ir justamente la que sí vi y da, la tengo aquí en mis manos, me da, ya la vi, ya me la da, aquí la tengo. Y estoy haciendo esos otros planes que la pandemia hoy nos vino a decir, quién sabe si lleguen. Así que corazón, con mayor razón, hoy, por hoy es el día, ¿no? De dar. Porque si estamos haciendo otros planes, como dice Lennon, pues se nos olvida el aquí y el ahora y se nos olvida lo que tenemos es lo que podemos disfrutar y aprovechar y disertar. Pero, pues vamos a empezar a disertar con Rosy y con Lorena. Vamos a empezar a disertar qué es la vida, ¿no? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, disertemos qué es la vida. En esta mesa voy a estar haciendo preguntas para que Rosy y Lorena nos vayan dando sus puntos de vista, sus opiniones, sus disertaciones sobre la vida, pero primero, juntito, sin guión, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida, colegas mías? Bueno, yo creo que es una pregunta muy, muy ambigua para todos, ya que para algunos seguramente será prioridad vivir y para otros será prioridad trabajar. Y eso es algo que muchas veces no nos planteamos, ¿no? Vivir o saber qué es la vida tiene mucho que ver con esta filosofía, ¿no? Que vas aprendiendo y en la que vas creciendo. Creo que eso puede ser vida. Lore, ¿tú qué opinas? Y compartiendo con eso, creo que también vida es lo que a veces se nos olvida, que tenemos, que estamos viviendo y que estamos en esta tierra y en este momento solamente pues cierto tiempo para todo lo que existe, ¿no? Y a veces se nos olvida que cada experiencia es parte de la vida, cada momento es lo que va conformando la vida. Así es. Cada experiencia, fíjense, entonces es enorme la vida. Tenemos una gran vida entonces, ni siquiera está medida por el tiempo, ¿no? Sino por las experiencias, porque efectivamente, pues si el tiempo la midiera, oh, qué triste que a veces al nacer morimos, qué triste que a los 3 añitos, a los 20, a los 25, aún los 90, aún 100 y tantos, quien haya vivido más tiempo aún sería muy breve. Tan solo para 2020, aún 110 años, sería muy, muy breve. Entonces, qué bueno que escuchamos que no es el tiempo, que no es los años que cumplimos, sino los años que vivimos, que no es el tiempo quien va a medir mi existencia, sino que es las experiencias, que es, y nada menos hoy lunes. ¿Cuántas experiencias tuvieron los asistentes o tuvimos en el día? ¿Cuántas experiencias, bonitas y no bonitas? ¿Cuántas experiencias hemos tenido en estos últimos meses? Y aún así sigue siendo vida, porque entonces si son las experiencias, pues partiríamos, insisto, de que no es el tiempo. Y partamos a lo mejor de una base firme, disertando. Me pasan la siguiente diapositiva, por favor. Tendríamos que, pues en la vida, vamos viendo que, pues en la plática pasada, hablábamos de lo que es la vida y en la antepasada la muerte, ¿no? Entonces ahora vamos a quedarnos con lo que el concepto de vida para partir también
de una base firme, ¿verdad? No nada más de lo que podamos disertar a estas alturas de la misma, sino también vamos cargándonos un poquito de esta parte teórica de estos grandes que han escrito sobre la misma. Y nos dicen que la vida es un concepto que alude a la existencia de un ser humano con capacidad de nacer, desarrollarse y fallecer. Fíjense nada más, nacer, desarrollarse y fallecer. La última palabra que ahorita nos ha conflictuado un poco, el morir, es parte de la vida. Solo porque últimamente pues hemos visto estadísticas muy, muy cerca, porque día a día, diario, nos están mostrando cuántos fallecimientos ha habido por esta pandemia, pero está incluido en la vida. Nacer, desarrollarse y fallecer, ¿no? Fíjese, capacidad de nacer, desarrollarse y fallecer. Desarrollarse es la etapa de estos tres momentos, el momento más largo de la vida. Desarrollarnos es el momento más largo de la vida. Dura mucho el desarrollarnos. Es la gran oportunidad que tenemos de no estar pensando, no estamos pensando a cada rato, porque bueno, pues en un rato más que podamos compartir con preguntas y respuestas, yo les hago la primer pregunta. ¿Por qué nos preocupamos tanto por fallecer y no nos preocupamos por nacer? Pocas personas, aún en 35 años de experiencia en la psicoterapia, poquititas, si no es que ahorita mi memoria no me ayude y pueda yo decir, aún en la psicoterapia o en mi vida, yo no escucho tanto detenernos y preocuparnos por el nacer. Lo hablamos, decimos, ay, nací, en mi caso nací con forceps y tampoco lo ando contando en la vida, solo mis cicatrices aquí al lado de los ojos dejaron huella de que nací con forceps, pero no lo ando contando de verdad, es como la tercera o cuarta vez que lo menciono en 58 años, entonces, ¿por qué no nos detenemos a ocuparnos y preocuparnos del nacer? Y ese ya lo vivimos. Ese ya tiene un testimonio de que nacimos, lloramos, se activó lo que se tenía que activar y vivimos, respiramos. Desarrollarnos nos detiene y nos detiene mucho, porque son gran parte de los años, pero estamos muy preocupados por el fallecer o por el morir. Muy preocupados que va distrayéndonos el distraer sin traer, distraer sin traer nada de benéfico, nada de agradable a mi vida. No sé cuándo va a ser, no sé cómo va a ser. Aún mismo hoy es que por COVID dejas de respirar, decía una enfermera. Es una de las muertes difícil, pero es rápida. Pero tampoco es igual para todos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe llegado el momento? Si sea rápida o no, dolorosa o no, pero ¿cuál no? Yo no creo más que pues dormiditos, como soñamos todos y pedimos, imploramos morir dormiditos, pero aún ahí debe haber el último dolor. Y por supuesto esto lo vive un humano, que es aquello propio del hombre como especie. Entonces, si somos seres humanos, tenemos esa capacidad de vivir y tenemos esa capacidad de sentir, como el sentido que le das a tu vida, pues nos va a llevar a, bueno, ya nos dijeron Rosy y Lorena, ya nos dieron su opinión sobre la vida, pero entonces, ¿por qué le sufrimos a la vida? ¿Por qué si es esto? Miren, tan sencillo. Capacidad de nacer, desarrollarse y fallecer. ¿Por qué le sufrimos entonces? ¿Por qué viene el sufrimiento? ¿Por qué sentí
y sin el do, el sentí de vida, ¿por qué nos lleva al sufrimiento? ¿Qué disertaríamos sobre el sufrimiento, colegas? Pues desafortunadamente es esta construcción social que nos acompaña, ¿no? Es todas estas interpretaciones que hacen que no podamos vivir la vida como tal, sino que la mantengamos a partir de toda esta construcción social, familiar, que nos deja pequeñas manchitas y que al madurar o al tener este juicio de decisión nos estorban. Creo que eso es desafortunadamente algo que nos está y que nos deja una marca. Esa es la opinión. Y agregando a lo que dice Rosy, considero que también no tenemos en cuenta que parte del dolor, el dolor es natural dentro de la vida. No es nada más el que todo sea bueno, como siempre lo esperamos, y el aceptar el dolor creo que es de las cosas que a veces nos falta, ¿no? Para que sea un camino normal y natural. Pero entonces, fíjense, si es un constructo social, dice Rosy, y la vida permea con el dolor, no queremos dolor. Y si es un constructo social, qué miedo entonces me daría que vivir en esta sociedad pues me lleve al dolor y a no disfrutar mi vida, ¿no? Si es un constructo social que pues nos va acompañando, ¿por qué no nos acompaña al no dolor o a la felicidad? ¿Por qué tendría que haber dolor? ¿Por qué tendría que haber dolor? Porque no quiero dolor, no quiero que me duela nada, no quiero que me duela ni emocional, ni físico, ni de ninguna índole. ¿Por qué la vida duele? Siempre he dicho esto, porque el mundo no te espera. O sea, tú llegaste a un mundo en el que te debes de adaptar. Entonces, cuando tú estás pensando que ese mundo te está esperando, justo llegas con esta frustración, con esta inconformidad de dolor, ¿no? Pero ¿por qué tengo que sufrir? Es que no se trata de sufrir, se trata de tolerar, ¿no? Tolerar la incomodidad de que no todo lo que tienes o lo que quieres, lo tienes. Entonces, creo que podríamos cambiar la palabra dolor por tolerar. Porque si mantienes la palabra dolor, entonces es una palabra incómoda, es una palabra que duele, ¿no? Pero cuando se trata de incomodidad, bueno, pues entonces toléralo. Claro. Eso creo que podría sumar un poco. Pero entonces, si hasta amar duele, lo parafraseando el título de una bonita película, amar te duele, amarte duele. Y a mí me aman desde que nazco, bueno, en la mayoría de los casos, ¿no? Desafortunadamente no en todos, pero amamos desde que nos aman desde que nacemos, amamos desde que nacen. Entonces, y como bebecito, ¿cómo me podrían entonces enseñar la tolerancia? Porque ese ya es un constructo mucho más adelante y mucho más fuerte. Nos adaptamos al otro. ¿Por qué el otro entonces nos enseña a ser intolerantes, al dolor? Porque la palabra duele, dice Rosy, la palabra duele y efectivamente la palabra dolor duele. Entonces ya nos envuelve suavecito, pero rico, ¿no? Porque entonces la palabra dolor duele. ¿Cómo le hacemos para salir de ahí? ¿Cómo salimos de esa palabra de que el dolor duele? Porque efectivamente el dolor duele, por eso no lo queremos. Pero si la vida es dolor, y tan en la vida como tan solo en la palabra duele,
Y dijiste una palabra también importante, una capacidad, o venimos a adaptarnos a lo que ya está. Entonces, me duele un poco decir, si nos adaptamos a lo que ya está, nos adaptamos al mundo, si el mundo me está recibiendo con dolor y me enseña el dolor y estoy intro a mí, a través de esos que ya me están esperando aquí, introyecto el adaptarme. Y el adaptarme, entonces vendrá implícito el me duele, porque creo que sí está integrado, ¿no? Me duele salir de un espacio tan rico, aludiendo al ser, de un espacio en el que, entre comillas, no tenía que hacer nada, pero a la hora en que voy a nacer, desde ahí empieza mi chamba, ya tengo que hacer mucho, tengo que empujarme, tengo que pasar por espacios muy estrechos, tengo que abrirlos, tengo que salir y de pronto me recibe otra temperatura que no es la que tenía el vientre materno. Ya desde ahí, ¿cómo le llamaríamos a ello? ¿Desde ahí empezaría el dolor o desde ahí empieza la adaptación? Yo creo que ambos, porque al final dijo algo ahorita importante sobre el crecer. Y crecer desde que nacemos, crecer duele, ¿no? Hasta cuando los huesos están creciendo, te duele crecer. Cuando estás en un proceso de transformación, duele porque es un cambio al que no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados en el nacimiento a estar cómodos, a estar a gusto, a que mamá hiciera todo, porque bueno, estábamos dentro de su vientre. Sin embargo, cuando sales, pues al final ya te corresponde hasta desde ahí salir, ¿no? Salir y empezar a hacer un proceso de transformación y de crecer. Entonces, al crecer, creo que parte de crecer es el dolor, ¿no? Y el dolor, hay dolores que te hacen crecer, el dolor te hace crecer. Y creo que también es parte para poder valorar lo que es la alegría y lo que es la felicidad. Si no, no podríamos tener un comparativo entre qué es bueno y, bueno, no qué es bueno, sino qué es felicidad y qué es dolor. Así es, pero también aparece una parte importante. Desde que nacemos y comienza este desarrollo, como bien lo dices, también viene permeado y acompañado de pérdidas. Perdí el lugar calientito, lindo, rico del vientre materno, salí, perdí. Vamos entonces permeándonos de pérdidas. ¿Tendrá alguna relación pérdida con dolor? Bueno, sí, sí la tiene, pero tendría que ser muy caótico que solamente estemos pensando en esta pérdida de dolor, ¿no? Porque como bien lo dice Lorena, también se trata de sumarle a eso tan increíble que nos pasa al nacer, como es conocer a nuestros padres, como sentir el calor de mamá, como mamar la leche materna, o sea, todo esto también es increíble, ¿no? Pero atorarnos simplemente en este dolor que sí, si bien tiene que ser, o sea, es algo inevitable. Hace ratito comentabas, Luz, en esta parte, es que yo no quiero, es que el dolor no lo quiero. Bueno, pero qué pena, ¿no? Porque la vida es eso, ¿no? Decía Lorena, eso es vida, ¿no? El tener que encontrar entre el dolor y la felicidad, bueno, pues sí, ahí hay un balance. Digo, esperemos que haya más felicidad que dolor, pero sin embargo, uno tiene que sostenerse, ¿no? Sostenerse de esto que se puede disfrutar. Una interrupción que casi no se escucha, Rosa María, nos comentan en Facebook. Ay, perdón, ok. A ver, le subo. Gracias. Me gusta. Y tendríamos, dice Rosy, tendríamos que estar recordando, perdí. Me gusta que efectivamente afortunados somos, que no estamos
recordando ni asociando las pérdidas porque, bueno, permítame, la participación de la pérdida va a venir implícita porque perdemos sin que necesariamente tenga que ser consciente. No siempre efectivamente estamos recordando ni atentos o atentas a la pérdida, no siempre estamos concentrados en perder, pero estamos llenos de pérdidas, de esas que se incluyen en este sentido de vida. Esas pérdidas se incluyen. Ahora mismo ya perdimos, ya se acabó el día, ya lo perdimos, ya ahorita ya es de noche. Y no va a volver a ver un 14 de diciembre, por lo menos no de 2020. Ya perdimos. Y si ya perdimos, entonces tenemos que integrar las pérdidas se irán integrando, las pérdidas se integran a nuestra vida o cómo las diferenciamos, cómo las encontramos, porque hay algunas que sí se identifican, que sí se reconocen y otras que están implícitas en la vida. ¿Cómo diferenciar y cuáles son las que sí nos van a traer un sinsentido de vida? ¿Qué pasa con las pérdidas? Porque perdemos siempre. ¿Qué pasa con las pérdidas? Que como bien dice, bueno, hay algunas en donde no nos damos cuenta, algunas pasan desapercibidas, otras son muy, muy evidentes como la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido. Eh, Pérdidas físicas creo que son muy naturales, por decirlas, si nos damos más cuenta. Sin embargo, creo que a cada pérdida hay que hacerle un trabajo de duelo para que no duelan. Son parte, pero a cada pérdida hay que hacerle un proceso de duelo para que al final, aunque algunas no las tengamos muy conscientes y no las tengamos afortunadamente todos los días en la cabeza, en algún momento llegan a ser una piedrita que nos molesta, ¿no? Sin darnos cuenta. Entonces, al hacerles un duelo a cada pérdida, se permite cerrar y seguir creciendo y avanzando en otros procesos. Y fíjense qué interesante frase dice Lore. Para cada pérdida hay que hacer un duelo para que no duela. Un duelo para que no duela. A ver, si venimos diciendo es que el dolor no lo queremos, entonces ahora ya me voy a complejizar un poquito más porque voy a ser el portavoz de quienes nos están escuchando y entonces sería, ya estaban asintiendo con su cabecita seguramente cuando escuchamos que la vida duele, pero que no duela tanto y que nos podemos adaptar en este constructo social. Y ahora ya la cabecita dejó de moverse asintiendo y se hizo un poquito para atrás como de sorpresa de para cada pérdida hay que hacer un duelo para que no duela. Y se oye bien, pero vámonos un poquito atrás. ¿Qué sería el duelo entonces? Porque si voy teniendo pérdidas, ¿qué sería el duelo? Bueno, es que sumándole un poquito a lo que dice mi compañera, creo que es importante resaltar que el duelo, que un duelo bien trabajado nos habilitará para la siguiente pérdida. Porque de eso se trata, de que vamos, de que si duele o no duele, claro que va a doler. Creo que toda pérdida va a doler o va a incomodar por lo menos. Pero sí se tiene que tomar en cuenta que justo el buen proceso nos va a habilitar, no para volvernos unos expertos, pero sí para poder poner en su lugar cada cosa, no trastornarnos o no convertirnos
en algo patológico o algo que nos llegue a sacar de la vida o de la jugada. Entonces, por eso creo que es importante, pues, se me hace interesante poder resaltar eso. Así es. Así es, recordando que duelo sería un sentimiento subjetivo que aparece tras una pérdida, o sea, aparece de inmediato. Ese sentimiento subjetivo aparece tras la pérdida, o sea, viene integrado. Efectivamente, afortunados somos los humanos, y dice la diapositiva, aquello que es propio del hombre como especie. Afortunados somos los humanos de no estar significando cada pérdida y o no todas las pérdidas, porque si no sería ya del orden de lo consciente y sería el dolor eterno. Y un grado más de dolor es el sufrimiento, entonces vamos diferenciando también. El dolor va siendo, decíamos hace rato, propio de la vida. El sufrimiento no es tan propio de la vida. El sufrimiento, lo entrecomillo cientos de veces, es una elección. Y ser una elección no significa que sea algo que yo quiero, no significa que sea algo que yo conscientemente elijo. ¿La vida me va a traer dolor? Sí, pero no necesariamente sufrimiento. Sin embargo, bueno, vamos avanzando y decimos un sentimiento subjetivo que aparece tras una pérdida. Y por supuesto, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los seres humanos, respondemos de diferente manera a las pérdidas, desde un constructo social, como decía Rosy, hasta una introyección personal. Al duelo le vamos dando nuestra connotación personal o social. Ejemplo, a lo mejor ante la muerte de un familiar, como nos piden que vayamos al velorio, hoy no es posible esto, pero antes de pandemia ir a un velorio, ya ni siquiera nos tienen que decir, de inmediato optamos por ropa oscura, ropa negra. Si te avisan y quieres ir al velorio y andas de rosa mexicano o de rojo, seguramente vas a tu casa a cambiarte, porque ¿cómo voy a llegar con un color llamativo, rosa mexicano o rojo, a un velorio? Ese es el constructo social. Y la introyección personal es cómo vives tú ese duelo. Hoy por hoy la vida nos ha puesto en ese camino. ¿Cómo vives tu vida y cómo vives las muertes simbólicas para quienes han enfermado o para quienes han muerto? ¿Cómo se va viviendo este duelo que hasta en el constructo social cambió? No hay velación del cuerpo o solo 2 horas. No lo ve la familia para despedirse. No hay manera de llevarle su ropa que prefería o que a lo mejor ya dejaste verbal de qué ropa te gustaría que te pusieran, o el otro sabe qué ropa te gustaría y que se la acomodes tú, que le pongas, que le quites. Ese ideal de muerte de quiero música, no quiero música en el velorio, no quiero que lloren, quiero. Antes de pandemia fui a un velorio que cambió el concepto de velación. ¿Por qué? Porque la señora en paz descanse dijo, yo quiero música. Y le pusieron su música que le gustaba y de todo, ¿no? Desde balada hasta guapachosa. Les pidió que no, a los hijos y a su esposo, que no lloraran, que la recordaran bonito, ¿no? Y efectivamente fue un velorio que era una reunión, no una fiesta,
en el sentido estricto de la palabra, pero era un festejo a la muerte porque ella lo pidió así, muchas fotos de ella, su música. Este es el constructo social de la introyección personal de cómo quiero que cuando muera, pero hoy la pandemia nos vino a modificar ese constructo social y ahora, si morimos en estos tiempos, es directito a cremar y entró al hospital o estuvo en casa librando una batalla fuerte, pero salió a cremarse aunque hubiera deseado que lo sepultaran, de inmediato es cremarlo. Ya no importa tu introyecto, ya no importa. Ahora el constructo social dice, por COVID, todos a cremarse. Por supuesto que entonces el duelo también ha venido a transformarse, también ha venido a acomodarse ese constructo social que Rosy mencionaba y que también nos pide que vayamos reorganizando nuestro sentido de vida. Si habías dejado verbal o por escrito que querías que te sepultaran, resignifícalo, por favor, y únete al discurso social. No compliques a tus familiares. Y si es por COVID, ni te van a preguntar. Si habías pensado que yo quiero que me pongan resignifica por favor y ahora mentalízate tú en vida, en tu sentido de vida, mentalízate decir, pues me van a mandar con una bata de hospital, de esa que no queremos porque se cierra por la parte de atrás, pero nunca se cierra, ¿no? Si nos levantamos, dejamos gran parte de nuestro organismo al descubierto, o sea, resignifiquemos que ya no es el sueño de vinieron muchos para decir, ay, cuánto lo queríamos o la queríamos. Está restringido a cierto número de personas en las salas, a 2 horas, solo familiares, o ni eso. Resignifiquemos e introyectemos ese constructo social porque créeme, nos ahorraría horas de angustia y de ansiedad. Sentido de vida antes de pandemia, si hoy lo resignificamos y se vive como cada introyecto y cada constructo social nos lo va marcando, entonces, ¿cómo incluimos el duelo, queridas colegas? ¿Cómo se incluyen esas pérdidas? Porque dice Lore, para cada duelo hay que tener un duelo para que no duela. Para cada pérdida, perdón. Para cada pérdida, un duelo para que no duela. ¿Cómo vivir ese duelo? ¿Cómo le compartiríamos a nuestros escuchas que no son psicólogos? ¿Cómo les compartiríamos vivir el duelo para que no duela, aunque ya de suyo, dice Rosy, va a doler? Pero es el dolor necesario. ¿Cómo explicaríamos esta frase de Lore, pero qué tendríamos que hacer para vivir el duelo de la pérdida para que no duela? A mí me pareció interesante esa parte que mencionabas al principio del sentimiento subjetivo, porque entonces si tuviéramos que hablar un poquito del duelo y de cómo procesarlo, también tendríamos que ver de qué manera procesamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro sentir? ¿No? Y entonces, si nuestro sentir está lleno de culpas, está lleno de miedos, de incertidumbre, entonces tenemos justo que encontrarnos, que hacer, que interiorizarnos para saber qué es realmente lo que está necesitando mi cuerpo, mi mente, para procesar ese duelo, ¿no? Y de ahí partir, ¿no? Creo que la palabra que utilizaría yo es buscar en la medida de lo posible ser más funcional, ¿no? Que esto que me está pasando por lo menos me haga funcionar, ¿no? Que me coloque dentro de una estabilidad emocional, ¿no? Este bienestar pleno del que se habla hoy mucho, tiene que ver con eso, ¿no? Sí duele, sí incomoda, sí provoca sufrimiento, pero sí provoca este sufrimiento
a partir de lo que pasó, ¿no? Y no a partir de toda esta parte interpretativa que nos puede llegar a trastornar. Creo que eso ayudaría mucho, no sé, mi colega Lorena, ¿qué opina? Sí, yo estoy de acuerdo con Rosy, que la parte de ser funcional creo que es de las cosas que son más importantes para la vida, no nada más para el duelo, sino para la vida como tal. Y elaborar la pérdida, elaborar el proceso del duelo es la parte importante, ¿no? Y ir en el punto en el que la persona se sienta cómoda, no presionar más, no presionarnos más para decir, necesito sentir el dolor más de lo que puedo aguantar, ¿no? Sino también ser compasivos con nosotros, con el propio duelo y entender que sí va a doler, pero va a pasar para poder sanar. ¿Y cómo pasa, Lore? ¿Así con el tiempo, con las horas, con la vida? No pasa primero dándose cuenta que existe la pérdida, que seamos conscientes de que existe la pérdida. Al ser consciente lo puedes Así es. cambiar, lo puedes empezar a trabajar y empezar a darte cuenta que te duele. Y al darte cuenta que te duele, poder empezar a elaborar el camino de sanación, ¿no? Ujú. Y esto es bien importante porque decía yo hace rato, no necesariamente las pérdidas tienen que ser tan visibles. Seguramente que a quien nos está escuchando en algún momento cuando se acerca el cumpleaños o llega el cumpleaños, de pronto decimos, ay, como que ahora sí estoy sintiendo feíto. Como que el año pasado no sentí esta sensación de, ay, una década más, un lustro más. El hacer esa parte consciente y verbalizarlo es esta parte que mencionas, Lore, de hacerlo consciente y verbalizarlo mucho más. Por supuesto, como decía Rosy, no vamos a dar cuenta de todas las pérdidas, no hoy por la noche, aparte de lo que acostumbres a hacer para ya descansar, no vamos a pedirles que se incluya él y pues también demos gracias a las pérdidas que hoy tuvimos para verbalizarlas. No, porque efectivamente sí sería del orden de lo abrumante, pero cuando aparezca en ti ese sentimiento, esa sensación de algo me pasa, estoy haciendo contacto con lo que perdí evidente o evidente. Háblalo, háblalo. Ahora, como decía un anuncio, con quien más confianza tengas, háblalo. ¿Por qué? Porque al final esta es la parte primera de identificarlo. Y una vez identificado o no tan identificado, pero con esa sensación, ese sentimiento, acuérdate que hace rato dijimos que es el sentimiento subjetivo. Algo no anda bien, no te sientes bien o algo pasa por pandemia, por tu cumpleaños, por el trabajo, por el dinero, por cualquier situación. Lo importante es hablarlo porque cuando es una pérdida muy evidente, muy marcada y como tal identificada, por supuesto que entonces después vendrá pues la depresión o el dolor magnánimo, el sufrimiento. No todos, no todas las pérdidas van a pasar por los procesos del duelo, porque insisto, hay unas sencillas, ligeritas, hoy perdí mi pluma, oh, mi pluma, pero si hay una sensación que se queda aún la pluma, porque seguramente que si es la pluma que te regaló alguien muy querido, no es la pluma, sino la sensación de tenía algo de él o de ella y lo perdí. Y perdí que lleva al objeto, a la persona y a la dificultad de soltarlo. Porque sobre todo si la frase viene con y lo perdí,
ya lo estoy adjudicando a una parte importante del duelo. Y esa parte del duelo que es muy importante en este momento de nuestra vida, siempre, siempre, porque es la causal de mucho daño emocional que los psicoterapeutas escuchamos tan a menudo en la clínica. A esta parte del duelo, si se le suma la culpa, escuchen decirles lo que nos espera, ¿no? Escuchen la frase, perdí mi pluma. Tan solo lingüísticamente pues ya no vendría bien, ¿verdad? Yo no la perdí, ¿cierto? Porque si yo la perdí, pues entonces no es pérdida. Si yo la perdí, yo sé dónde quedó. Pero hasta la frase todavía, desde la frase misma, desde el lenguaje, desde la parte lingüística, nos condenamos. Perdí el amor de mi vida. Perdí mi pluma. Si perdiste el amor de tu vida, no lo perdiste tú. ¿Por qué? Porque tú no lo perdiste como tal. O sea, él se fue. Él ya no quiso estar contigo. Él se fue. Tú no lo perdiste. Pero le incluimos. Y le incluí para que quede testificado que perdí el amor de mi vida. Perdí mi juventud como si de mí dependiera. Perdí las oportunidades de la vida, quizá, ¿verdad? Por tu mala elección, pero no las oportunidades porque va a volver, van a haber más oportunidades. No perdiste todas las oportunidades del mundo. Perdiste esa oportunidad. No todas las oportunidades, porque sería terrible que entonces sí fueras por la vida a perder. Pero tan solo con el lenguaje nos atrapamos. Perdí el amor de mi vida, perdí las oportunidades, perdí mi pluma, perdí mi juventud. Si le agregamos la culpa, se van sumando elementos que nos van a llevar al dolor de adeveritas, no nada más al dolor o duelo para que no duela, sino al dolor de pérdida. Y así se llama la emoción, dolor de pérdida o sufrimiento. Si nos lleva al dolor de pérdida o sufrimiento, la culpa es un elemento importantísimo, es un elemento muy importante para el plano de dolor, de esos dolores del alma, permítanme la frase. ¿Qué pasa con la culpa, queridas colegas? ¿Cómo se vive? ¿Cómo la incluimos en el duelo? ¿Cómo la incluimos en estas pérdidas? ¿Qué papel juega en la vida y qué papel juega en el sufrimiento o en el dolor mayúsculo? Bueno, yo considero que la culpa en un inicio, cuando entra en etapa de duelo, es esta necesidad de respuesta. Esa necesidad de respuesta de poder encontrar el por qué pasó. Y entonces, como somos unos apasionados de echarnos la culpa de todos, pues es que yo, o sea, no lo previne, no fui, no hice, y justo ahí se coloca la culpa, ¿no? Exactamente en el inicio del duelo. Eh, vale más no arrastrarla durante todo el proceso de duelo, porque entonces ese proceso no se va a poder concluir, ¿no? La culpa es buena, sobre todo cuando te ajusta, cuando te mantiene en la realidad y te dice, ok, ¿qué no hiciste? Esto, ok, asúmelo y trabájalo, pero yo creo que se acompaña bien al inicio del duelo para encontrar respuestas. Uh-huh. ¿Y por qué al inicio? ¿Cómo le hacemos para identificarla? ¿Cómo le hacemos para reconocerla como parte del inicio del proceso, entre comillas la palabra? ¿Cómo le hacemos para identificarla? Cuando nuestro sufrimiento está de más, ¿no? Cuando aparte de tener esta pérdida por, un ejemplo, ahorita esta pandemia nos pone
en claro que tenemos pérdidas a por mayor, porque realmente hemos tenido muchas pérdidas, y entonces, aparte de la pérdida, generamos esta culpa, ¿no? Y generamos estas respuestas, estas preguntas sin respuestas, ¿no? ¿Por qué no fui antes? ¿Por qué no lo previne? ¿Por qué salí? Pues son preguntas que no tienen respuesta. Ahí es donde empiezas a generar esa culpa, ¿no? Y esa incomodidad y ese dolor de más es lo que hace que la culpa esté ganando y que esté ganando para que tú pierdas, para que tú salgas más lastimado de lo que seguramente estás. Sí, claro, y se ¿Qué empiezan a opinas, More? agregar, cuando se empiezan a agregar todos los sentimientos de tristeza, de angustia, de impotencia, ¿no? Ahorita lo que menciona Rosy de por porque yo salí o porque yo fui o qué fue lo que me faltó para que no se enfermaran, ¿no? Frustrarte porque dices, ¿y qué me faltó para cuidarlos en caso de que sea un familiar? O ¿por qué se enfermaron, no? ¿Qué me faltó? Empiezas a angustiarte también el de, no me estoy cuidando bien, si salgo entonces estoy mal, pero hay mucha gente que ahorita tiene que salir, ¿no? Tiene que salir a su trabajo y también entra el sentimiento de culpa de, tengo que salir, pero tengo mi familia, ¿no? Entonces, es también una parte difícil y desagradable para la persona que vive el sentimiento de culpa, ¿no? Pero efectivamente como esta parte inicial, porque ojalá que nos dijéramos qué me faltó. ¿Cuál está siendo el discurso más común que tenemos al respecto de esta situación pandémica? ¿Sí decimos qué me faltó para cuidarme? ¿No escuchamos más a menudo el por qué lo hice, por qué salí? Porque hay un principio de realidad que dice, pues tienes que salir a menudo a trabajar o a actividades básicas, como nos están recomendando. Porque si empezamos mal con el, ojalá que fuera el qué me faltó para empezar bien, pero si empezamos mal, empezamos por qué salí, qué hice, de seguro fui yo, cuando ni siquiera sabemos quién pudo haber llevado el contagio. Pero fui yo porque yo salgo. O sea, no hay nadie más en la casa que pueda contagiar más que yo, ¿no? Ya casi, casi me parece que estamos esperando el designio de tú fuiste porque tú te contagiaste y contagiaste a todos, ¿no? Y seguramente que no sé si habrá manera de saber quién fue, pero principalmente dónde fue, porque hasta en propia casa se han contagiado. Ojalá que desde el principio, con la palabra, pudiéramos darnos el permiso de no inculparnos de inmediato, ¿no? De reflexionar porque tenemos, permítanme esta división ejemplificativa solamente, la culpa sana y la culpa dolorosa o dolosa, ¿no? La culpa sana sería, pues sí, sí, seguramente que fui yo, si nada más yo estoy saliendo de casa, altamente probable es que sí sea yo quien trajo el contagio, si solo yo salgo. Pero si salgo a trabajar, pues bueno, ojalá que incluyamos esta parte sana de la culpa, ¿no? Pues el principio de realidad dice alguien tiene que salir a trabajar, alguien tiene que seguir aportando para el pago de servicios, para la alimentación. Olvidémonos de para las cosas superfluas que ahorita casi ni hay. Pero de inmediato viene el dedo inquisidor hasta para con nosotros mismos. Es que porque yo salí a comprarme unos zapatos. Ah, bueno, saliste a comprarte unos zapatos porque sales a trabajar. De inmediato, si viene la culpa no sana, permítanme, esta que no nos lleva a la reflexión, esta que nos saca de la conversación interna, es muy importante. Es muy importante tener conversaciones internas, es muy importante este sentimiento subjetivo. Si tienes que salir a trabajar, dile a tu culpa, entre comillas la palabra,
Dile a tu culpa que tienes que salir a trabajar, que alguien tiene que seguir manteniendo la casa y el nivel de vida que tenemos. Y habla con tu cuerpo, con tu organismo, y que tu cuerpo vaya diciendo, acuérdense que organismo es la parte física, cuerpo el discurso. Entonces, si ese discurso o conversación interna nos ayuda a que pues podamos identificar qué sí tengo que hacer, principio de realidad, y qué no, entonces nos permitiría la posibilidad de, como dice Rosy, si está incluida en la pérdida, porque voy a perder la posibilidad de quedarme todo el día, todos los días resguardada. Imaginen quien sí ha estado, porque seguramente que sí hay, personas que han estado resguardadas 9 meses. Si toda la familia, de tu familia, te invito a que reflexiones, de tu familia, si todos se quedan resguardados 9 meses, ¿cómo estarías viviendo? ¿Cómo estaría tu vida? ¿Cuáles propósitos habría en tu vida si todos, 4, 5, 6 de casa, todos estuvieran resguardados 9 meses? Sería difícil. Sería muy difícil. Entonces, te invitamos a que tengas esta conversación interna que te va a llevar a la reflexión y a la responsabilidad. La responsabilidad de lo que la Secretaría de Salud nos comenta a diario, lo que en los hospitales están determinando y en el CEMEFO de ya no te puedes despedir, a toda esta parte de la cultura que nos está trayendo, pues el marcaje de qué tenemos que hacer en lo evidente como es la pandemia, pero hazlo también en tu vida. Hazlo también en tu vida, porque si no tienes estas conversaciones internas, si tu propio grillo no te acompaña para que disertes entre lo que debes y no debes hacer, lo que quieres y no quieres hacer, si no le haces caso a ese personajito, entonces, si le haces caso a la reflexión, la voz de la culpa sería sana. Hay que salir con el cubrebocas, hay que enfrentar con responsabilidad la vida. Si no escuchas a tu reflexión, entonces vendrá, un autor le llama el tormento existencial. ¿Qué hay de ello, Rosy y Lore? ¿Qué hay con este tormento existencial, con esta conversación interna? ¿Cómo vivimos esta conversación interna los mexicanos, no solo en pandemia? ¿Por qué? Porque acuérdense que hemos dicho a lo largo de estas invitaciones que ha habido de AMAPSI a estas agradables charlas, hemos dicho que en pandemia nos estamos evidenciando más, pero que no surgimos con la pandemia, que solamente se está denotando lo que éramos. Y nos está invitando a hacer lo que hoy somos. Y cuando termine, a retomar lo que éramos o a hacer lo que nos invitó a que fuéramos a partir de la reflexión. ¿Qué hay con este tormento existencial, con esta culpa no sana? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué este duelo, esta pérdida nos va a llevar a este dolor o a este sufrimiento? ¿Cómo se vive en la clínica? ¿Cómo lo vivimos los seres humanos? ¿Qué pasa con este hombre como especie? Ok, creo que parte de la naturaleza del ser humano es esa, el poder tener esta parte de aquí que nos hace razonar, ¿no? Nos diferencia de los animales. Y creo que ahí está la clave, ¿no? El razonar, el tener esta parte del juicio, de los valores,
nos hace comprender un poco, ¿no? Si dijeras, ¿qué pasa con esta parte interna de encontrarme? Quitando un poco la pandemia, creo que nos escondíamos, ¿no? Hoy con la pandemia nos podemos encontrar y hoy podemos saber qué tipo de personas somos, cómo podemos tolerar, cómo manejamos la frustración, cómo manejamos estos sentimientos de dolor. Creo que para mí eso es muy importante y si se maneja dentro de la clínica o dentro de la especialidad de la psicología, podemos encontrar que el acompañamiento terapéutico es una de las mejores herramientas que tenemos para poder comprendernos y acompañarnos. Y sumando a lo que dice Rosy, sí, el darte cuenta de cómo manejas tu frustración, cómo manejas el enojo, a veces no, pues no, estábamos tan enfocados en lo de afuera que nunca, era más difícil estar viendo hacia adentro, ¿no? Ver hacia adentro es complicado porque también es doloroso, ver hacia adentro, ver cómo realmente nosotros somos y también aceptarlo nuevamente con compasión y decir, bueno, de esta forma tal vez ya no me está funcionando como sea, ¿no? Pero lo tengo que cambiar para pasando la pandemia, en pandemia, pero que para mí sea más funcional, perdón, retomando la palabra de Rosy, ser funcional creo que es algo importante. Pero funcional entonces nos lleva, Rosy, a esta parte que mucho en cognitivo-conductual, para quienes nos escuchan y no son psicólogos, es un área es una disciplina de la psicología que, pues como su nombre lo dice, ¿no? Es más la parte pensante que nos va a acompañar a la conducta, ¿no? Tú tenías unas diapositivas que serían muy ilustrativas, ¿nos quieres compartir de cómo llegar a esta funcionalidad? Porque podrían escucharnos y decir, pues se oye bien, es cierto, reflexionando y siendo funcionales, pero ¿qué es esto? Vamos a traducirlo, vamos a ver. Rosy, te pido si los describes, porque acuérdate que hay personas invidentes. Cuando Rosy dijo acá, se tocaba así su frente, hablando de pues la parte frontal, el cerebro, porque acuérdate que tenemos personas invidentes, porfa. Claro, sobre una diapositiva, ¿me la regreso ahorita? Sí, después, porfa. Ok, creo que hablando un poquito desde la parte clínica, podemos anticiparnos, ¿no? Ante una pérdida o ante un duelo, cualquiera que fuese para oreja, ¿no? Es bien importante que busques estos síntomas, porque a veces se esconde, no te das cuenta, y cuando te fumabas 3 cigarritos, ahora te fumas 10, ¿no? Cuando te gustaba dormir, ahora duermes 12 horas, pero espérate, revisa cuántas horas dormías antes, y si en esas horas que descansabas eran 8 o 9 placenteras y ahora son 12, y realmente no son placenteras, ese es un síntoma escondido, ¿no? El desánimo, los cambios de humor radicales, ¿no? Eso tiene mucho tenemos que cuidarlo mucho. Por eso creo que anticiparnos podría ser una buena entrada para entrar en la funcionalidad de la que tanto estamos hablando. Que hay que revisar estos pensamientos aunados a las emociones, ¿no? Estos pensamientos de catástrofe tienen que ver con lo terrorífico voy a agarrarme ahorita del tema de pandemia para poder ampliar un poquito el tema, ¿no? Estos pensamientos de catástrofe, ¿no? En donde se va para el mundo, en donde este virus no se va a ir, este virus va a acabar con toda la población, ¿no? Estos pensamientos de señalamiento que tienen que ver con un ejemplo, hace ratito platicábamos de la culpa y es claro, yo no fui cuidadosa, yo salí, yo no me cuidé, yo no anticipé, es de señalamiento, pero nada más a nosotros, también podemos hacer estos señalamientos al gobierno, ¿no? Es que este gobierno no está funcionando, si viviéramos en Canadá fuese otra cosa, mira cómo está avanzando China. Entonces son pensamientos de señalamiento que no nos están siendo funcionales.
que a fin de cuentas nos están arrastrando a estas emociones como tristeza, culpa, angustia, enojo, miedo, y que de alguna manera son pensamientos que no tenemos, en los que no tenemos una base sólida. Como decía Luz más hace rato, ¿quién sabe dónde llegó el virus? No sabemos si llegó de la bolsa de la comida que pedimos, o si llegó de la fruta que compramos, o si lo traje yo, o si lo trajo el perro que pasé y que lo traían las patitas. También hay pensamientos de evitación, ¿no? Estas personas que van en la calle y que dicen, esto ni existe, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Esto no nos va, nada más es tema político, ¿no? Y aquellos intolerantes, que son pensamientos que te evitan, que ni ven las noticias, no quiero saber nada del tema porque me va a sacar ese miedo enorme que tengo. Hay que revisar estos temas, ¿no? Pensamientos y enlazarlos con las emociones para ver qué tanta angustia tengo. Ok, tengo mucha angustia, reviso mis pensamientos para ver cómo es que estoy empezando a trabajar, ¿no? Puse un ejemplo, ¿no? Ponte a trabajar del pensamiento a la funcionabilidad. Justo del pensamiento, un pensamiento que algunos tienen es, lo hubiera llevado antes al doctor. Y entonces, el lo hubiera llevado antes al doctor, no sabemos si con eso se hubiera salvado. ¿Qué es funcional? Es, lo llevé cuando me di cuenta, tengo en mi responsabilidad mi propia salud, esto es algo que está fuera de mi control. Y es un pequeño ejemplo de cómo este pensamiento de lo hubiera llevado antes al doctor me va a llevar a la culpa total. Pero cuando lo cambio por algo funcional, que sería, lo llevé cuando me di cuenta, esto es algo que está fuera de mi control, justo estos pensamientos funcionales me van a ayudar por lo menos a disminuir mi culpa. Entonces, creo que esto es un poquito de lo que se trabaja en la parte clínica. Y esta es la diapositiva, madre. No, todavía no, por favor. Regrésate, por favor. Listo. No, en el último que tenías, por favor, donde tú te quedaste. Ok. Perdón, Lore, no sé si tengas algo que agregar. Sí, ya nada más ahí, bueno, agregar que no siempre son malos las emociones, ¿no? No hay emociones negativas, pero sí ya cuando son en exceso es cuando sí tenemos que ponerles foco y atención para saber qué nos están diciendo, ¿no? Porque ni el enojo ni la tristeza son emociones malas. Algo nos vienen a contar, algo nos traen para decirnos que no estamos cómodos, que no nos sentimos bien. Pero cuando son en exceso, sí creo que hay que ponerles más atención. Y si nos vamos a tu diapositiva de ponte a trabajar, ¿no? Que es la parte, ¿te puedes recorrer a ella, Rosy, por favor? Fíjense, ponte a trabajar, ¿no? Hablaba ella de la funcionalidad y que tiene que ver con esa conversación interna. Lo llevé cuando me di cuenta. Tengo en mi responsabilidad mi propia salud, entonces se vale. Si te da miedo llevarlo al médico, se vale hacer contacto con ello. Se vale identificar que tienes la emoción de miedo, porque acuérdense que dice la psicología, lo que no se habla se actúa. Y si entonces me obligo a llevarlo porque no hay nadie más que lo lleve, casi en la puerta o a los alrededores de la casa ponemos enfermo COVID, peligro, no nada más de contagio, ¿no? Sí, bueno, apestado, que se vaya del edificio, oíamos mucho al inicio de la pandemia con los médicos, ¿no? Ni siquiera enfermos, sino porque vivían ahí. Si haces contacto con tu conversación interna, se vale. Se vale todas las frases que tú le puedas agregar, por favor. Si fuera un taller, te pediríamos que le agregaras
a la parte de la funcionabilidad, te pediríamos que le agregaras todas las frases, y no nada más en pandemia, sino todas las frases que podrías agregarle a todo lo que ha importunado tu vida este año, no nada más ha sido pandemia, todo lo que se ha presentado, porque bueno, no nada más es COVID, también ha habido cuidados o descuidos en otras áreas de salud, subir de peso, bajar muchísimo de peso, asumir qué habría en el lado del pensamiento para las personas que nos acompañan. Esta diapositiva está dividida en un cuadro del pensamiento y en otro cuadro a la funcionabilidad. En el lado del pensamiento, lo hubiera llevado antes al doctor en el ejemplo que Rosy nos comparte. Y de la funcionalidad, lo llevé cuando me di cuenta y este listado que ya leímos y que pedí que le agregáramos en nuestra mente, si ahorita no tenemos lápiz y papel, pero que le agregáramos no nada más de pandemia. En este año, ¿cuáles han sido tus pensamientos y cómo los has llevado a la funcionalidad o a tu conversación interna, porque estamos hablando de lo mismo? ¿Cómo los has llevado a la conversación interna? ¿Qué te dices de ti? ¿Qué te dices del otro? ¿Qué te dices de esta situación de pérdida, duelo, de tu vida? ¿Cómo y qué te dice tu Pepe Grillo? ¿Cómo estás en relación a la culpa sana para que no pase a la culpa que no sana? ¿Cómo has vivido tus pérdidas y tus duelos, que insisto, no solo son pandemias, son los más evidentes, pero también ha habido, la vida ha seguido, la vida dijo, con pandemia o sin pandemia, pues yo soy vida y acuérdate, vi lo que da. Y te ha dado mucho, y de ese que te ha dado, también te ha quitado. ¿Cómo está esta conversación interna? Que podemos ir trabajándola para ir cerrando esta participación. A lo mejor la podríamos trabajar con qué tan resiliente eres, ¿no? Qué tanta capacidad para enfrentar la adversidad te ha enseñado la pandemia o tu vida este año, para que no parezcamos discos rayados de la pandemia, la pandemia, la pandemia. ¿Qué capacidad de afrontar las adversidades de tu año, de tu vida, de estos meses que está por terminarse, porque estamos a la mitad del último mes, o sea, ya perdimos octubre, noviembre y estamos en diciembre, perdimos enero y no por pérdidas de qué lástima que se fueron, sino porque cada año pasa cada mes y llegamos a veces al nostálgico diciembre, en otras ocasiones al hermoso diciembre, porque tan solo de ahí parte tu conversación interna. Es un nostálgico diciembre, como los otros diciembres, porque frase célebre, es que en diciembre impera la tristeza, la depresión, mucha gente se suicida, y diciembre dice, ¿por qué me echan la culpa a mí? ¿Yo qué tengo para que a mí me responsabilicen de depresiones y suicidios? ¿No será su conversación interna? ¿No será su Pepe Grillo? ¿No será su conciencia? ¿No será que los pensamientos del año nos llevan a la funcionalidad? ¿Será? ¿O será la prueba, la resiliencia? Porque como hemos vivido estos meses que estamos despidiendo en poquito tiempo, así como vamos a despedir al año, porque fíjense cómo le hacemos una fiesta al año viejo para recibir al nuevo. Le hacemos fiesta, porque hacemos una cena, y una cena no cualquiera. ¿Haces pavo en marzo?
Hay pavos, te lo prometo. Te prometo, yo no sé mucho de cocina, pero te prometo que hay pavos. Y te prometo que lo puedes hacer al horno porque el horno de tu casa no se abre solo en diciembre. Se abre cualquier mes del año. ¿Por qué no hacemos pavo en el Día de las Madres, por ejemplo? ¿No? O el 20 de marzo. No, no, no. Se oye hasta raro, ¿no? Así imagínate un mantel que no sea navideño, un centro de mesa que no sea navideño y que haya un pavo relleno, porque todo lo que lleva de relleno hay todo el año, te lo prometo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque se lo dejamos así honrosamente al 24 de diciembre o al 31 de diciembre. Entonces también tiene tantas cosas hermosas, comilonas deliciosas, hoy nos vamos a privar mucho de ellas por obvias razones, pero que se quede en nuestro imaginario, ya lo comimos, ya lo degustamos, el ponche, el pavo. Si no lo tomas este año no pasa nada, pero te prometo que lo puedes hacer en tu casa. ¿Por qué lo dejamos para celebrar el fin de año? Y luego catalogamos a diciembre como triste, nostálgico y feo. Y hacemos fiestas en diciembre, posadas, cena del 24, cena del 31, y lo catalogamos de feo y nostálgico. Entonces diciembre te pregunta, ¿cómo vas a cerrar tu año? Con esta capacidad de resiliencia que no nada más, insisto, no nada más por pandemia, sino por lo que haya pasado en tu vida, por las dificultades que haya habido en tu vida. Tuviste la oportunidad de probar tu resiliencia, que insisto, es la capacidad para enfrentar de manera positiva la adversidad. ¿Será solamente la resiliencia, Lore y Rosy? ¿Será esa solamente la que nos permite hoy, hoy todos comimos afortunadamente, a lo mejor ayer lloramos, pero hoy reímos? ¿Será solo la resiliencia? ¿Qué papel juega la resiliencia en la pérdida, en el duelo, en esta funcionalidad, en este trabajar los pensamientos para llegar a la funcionalidad que hemos estado acá trabajando? ¿Qué hay de la resiliencia? Bueno, aquí creo que es parte del proceso justo del duelo, ¿no? Es una etapa más en donde te permite tomar el dolor con una mejor actitud, con una actitud que que puedas cambiar el resultado, o más que el resultado, la forma de cómo ves la situación o las situaciones que viviste, para después agradecer las mismas situaciones que en su momento te dolieron. Creo que es parte importante del proceso del duelo, del dolor, aceptarlo para después decir con gratitud lo puedo aceptar y entender que era un aprendizaje y poderlo integrarlo a tu vida. Así es. Exactamente, de manera positiva, dice, ¿verdad? De manera positiva. ¿Por qué? Porque si te integras a tu vida, te da bonito y te da no bonito. Así Y si te da no bonito, pues esta fuerza interna, esta capacidad que todos los seres humanos tenemos de vivirlo y afrontarlo e integrarlo como una experiencia que tú misma decías al inicio, ¿no? La vida es el cúmulo de experiencias positivas y negativas, ya le iríamos agregando ahora. ¿Quieres opinar algo, Rosy? Yo creo que le sumaría lo que dice Lore, el acompañamiento, ¿no? Preguntabas tú, ¿solamente es la resiliencia?
En gran parte, creo que la resiliencia es la que es el parámetro principal, pero el acompañamiento vendrá a sanar, vendrá, como la palabra lo dice, a acompañarte en el proceso, y mientras más sano sea el acompañamiento, mejor será el proceso. Eso creo que sería importante. Exactamente. Entonces, si nos preguntáramos, por ejemplo, qué características tiene una persona resiliente, ¿no? Porque todos somos resilientes mayúscula o minúsculamente, ¿no? Pero qué características tiene, nos dice, en el trabajo de la resiliencia, nos dicen, identificar la situación. Ejemplo, una enfermedad aunque no sea COVID, la muerte de alguien aunque no sea COVID. Cualquier pérdida que hayas tenido en tu vida es primero identificarla, porque si viene la negación, vamos a tener ahí ya serios problemas. Si hacemos contacto con ello, decían las colegas, pues identificarlo y hablarlo, identificar la situación, dar un sentido. Y si recordamos que el tema que estamos trabajando el día de hoy es sentido de vida, si le doy un sentido, y darle sentido es ofrecer maneras de interpretar y encauzar acontecimientos. De interpretar y encauzar, entonces, vamos trabajando nuestro tema, sentido de vida, encauzar e interpretar acontecimientos. Todos estamos viviendo la pandemia, todos la estamos viviendo. Y mundial, ni siquiera en tu colonia, ni siquiera en tu país, en el mundo todos la estamos viviendo. Si la encauzamos, si la interpretamos desde tu conversación interna, desde tus pensamientos, desde tu sentido de pérdida, perdimos la posibilidad de salir, de viajar, de ir a restaurantes, de ir al cine, de respirar simplemente. Quienes han enfermado perdieron una capacidad tan natural como es respirar. Si le damos el sentido de vida, sentido en causar e interpretar lo que vi que me da la vida. Y me da bonito y no bonito. ¿Cómo lo recibes? ¿Y qué estrategias puedes desarrollar para enfrentar resilientemente lo que nos toque vivir o lo que nos tocó vivir este año y lo que nos va a seguir tocando por el resto de la vida, porque mientras respiremos, mientras nuestros órganos funcionen, tendremos vida. Por tanto, pues bueno, vamos identificando. Ahora sí, la diapositiva que faltaba, Rosy, por favor. Vamos identificando que si la vida, dice Sócrates, es una fábula, una narración hilada a través de vivencias, experiencias que nosotros mismos decidimos interpretar de una manera u otra, o aquellos que nos conocen interpretan a su propia manera. Fíjense cómo Sócrates está de acuerdo con nosotros, ¿no? Sócrates está de acuerdo con nosotros porque sí hemos venido trabajando, ¿no? Que es la vida, dijimos desde el inicio, son vivencias y dijeron las colegas, experiencias. Y si una persona resiliente es aquella que encausa e interpreta los acontecimientos y los enfrenta de manera positiva, entonces nosotros mismos decidimos interpretar de una manera u otra. Ahí está la palabra clave, interpretar. Si te preguntas por tu interpretación de muerte, entonces quizá enfrentaremos de una mejor manera si nos toca enfermarnos y morir por COVID. Porque de todos modos, te puedo asegurar que por COVID
o por cualquier otra situación, todos vamos a morir. Por ello, nos vamos a la última, sí, por favor. Por ello, no va a ser solo pandemia, sino la situación que estuviéramos viviendo cada uno de los que estamos aquí. También nos dice John Lennon, todo va a estar bien al final. Si no está bien, no es el fin. Y si no estás bien ahorita, no es el fin. Es la posibilidad a seguir buscando el bien al final. Que no se confunda, por favor, con las clásicas frasecitas de consuelo que no consuelan nada. No te preocupes, todo va a estar bien. Échale ganas. Tú puedes. Esto va a pasar. No hay mal que dure 100 años ni puntos suspensivos que lo aguante. No confundamos. No confundamos esas frases de lugar común, porque no son ni de consuelo ni de nada. Mejor no digamos nada. Mejor ahora tampoco nos podemos abrazar porque un abrazo dice más que 1000 palabras. Pero entonces cruza tus brazos ante ti y mándale tus besitos, tus buenas vibras. No palabras de lugar común o sin sentido, porque nuestro tema es sentido de vida. Entonces todo va a estar bien al final. Si no está bien, no es así. Porque tienes la gran oportunidad de seguir trabajando, como decía la diapositiva anterior, de seguir la que Rosy presentó, de seguir trabajando porque esté bien y que llegue el final de lo que hoy te agobie, de lo que hoy te ocupe. Sigue trabajando porque llegue al final. Hay algunas cosas que seguramente estás viviendo que son lentas, que son difíciles, que son de mucho trabajo y que lo estás haciendo. Estoy segura que sigues esforzándote porque todo va a estar bien al final. Pero también tienes la gran oportunidad de seguir trabajando. Y si estás comenzando en una situación adversa, haz una conversación interna, haz una conversación con tu resiliencia, con la condición de vida, háblalo. Rosy subrayaba, la terapia es un buen camino, pero de no ser posible en este momento, háblalo, escríbelo, platícalo a una amiga, a la familia, escríbelo, ve a terapia, haz lo que necesites hacer para todo va a estar bien al final. Si no está bien, no es el fin. Y como no es el fin, le pediría a Rosy y a Lore que nos dieran sus conclusiones sobre el tema, sus sugerencias, su cierre del tema, del año, de lo que ustedes quieran compartir. Bueno, pues primero un placer, un gustazo estar compartiendo con ustedes, pero creo que algo que yo podría añadir es trabajar en el bienestar pleno, ¿no? Y entender que el bienestar no tiene que ver con que todos estén bien, sino que tú te sientas en este lugar, en este territorio tuyo, en esta trinchera, bien, que trabajes por este bienestar, que te produzca este placer, aun cuando tengas esta incomodidad, aun cuando tengas estas pérdidas, trabajar por el bienestar va a implicar exactamente eso, moverte. Conductualmente es estar en constante movimiento para poder encontrar. Creo que yo cierro así y me agradó mucho compartir con ustedes. Lore, no sé qué opines tú. Ay, igualmente para mí fue un placer estar con ustedes. Gracias también a las personas que están por aquí escuchándonos y que nos dieron su tiempo. Y yo cerraría
pues haciendo una sugerencia de realmente si no se puede hablar, porque hay veces que no queremos hablar todavía, que lo escriban. Escribir sana y a veces no queremos llegar o no tenemos la oportunidad de ir a terapia o nos da miedo, escribirlo sana. Es creo que de las partes importantes y después ya sea que lo quemen, lo cierren, lo vuelvan a leer, pero que ustedes lo saquen para que ya no les duela y lo puedan cambiar y se pueda transformar, que sea un gran año para todos y un muy buen cierre de año. Muchas gracias, también un placer haber compartido con ustedes y yo cerraría y que me quedaría con la frase que me gustó de Lore, para ya no irnos con personajes que no están tan asequibles a nosotros, entonces quedémonos que el duelo debe doler para que no duela. Pero con esta acepción, no con el del sufrimiento. Porque si duele, va a ser síntoma. Y si hace síntoma, y lo relaciono con la plática anterior, empieza el susurro del cuerpo, el hablar del cuerpo y el lamento del cuerpo. Acuérdense que para que no lleguemos al lamento del cuerpo, escuchemos el susurro y la voz de tu cuerpo y de tu organismo. Entonces, si duele, tiene que doler, dijeron las colegas, es parte de la vida. Pero si rebasa límites, el dolor va a ser síntoma. Y si hace síntoma, escucha a los gritos de tu cuerpo para que puedas atenderte de la índole que sea médica, psicológica, psiquiátrica, odontológica, de la índole que sea, escucha a los gritos del cuerpo y el duelo, para que no duela, esa es la parte con la que nos quedaríamos porque es parte de la vida. Y la intención y los propósitos, por supuesto que no son solo el voy a bajar de peso, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a inscribirme a una carrera. Esos son los que conocemos coloquialmente en fin de año. Por supuesto que hoy quisimos darle este otro toque, que la intención y propósito no es lo que vas a hacer el próximo año, porque otra vez que no sea los planes futuros lo que invada tu vida, ¿no? La vida no es más que los planes que hoy tienes, no para el año nuevo, sino para cerrar del cual te deseo toda la salud y la felicidad que tú construyas, no viene solita. La salud, la felicidad y el amor lo construimos cada quien. Les deseo el mejor de los cierres de año. Sigamos enfrentando la vida y por favor, estira tu manita. Me vuelvo a tocar mi ojito con mi índice y con mi dedo índice. Vida. Una larga y exitosa vida llena de salud. Muchísimas gracias por la invitación a MAPSI en estas conferencias de este año. Muchísimas gracias a Rosy y a Lorena, un placer compartir con ustedes. Es un encanto escucharles y haber compartido con ustedes, y a toda la audiencia, muchísimas gracias. Les abrazo con mucho cariño. Gracias. Pues un aplauso muy fuerte para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalía. Muchas gracias, Lorena. Pues pregunto si hay alguien que quiera hacer un comentario en micrófono abierto del público. ¿Alguien quisiera hablar o vamos a las preguntas que están en el chat? Bueno, entonces empiezo a dar lectura. Bueno, nos dice María Jacqueline que es real lo que dicen, pero es muy difícil de entender. Voy a leer varias para que puedan integrar. Dice Ricardo Galván, yo como guajolote con mole cada que podemos, nunca lo dejo para diciembre y la verdad no me gustan las fiestas de diciembre. Es más, considero que son patéticas. Cristo es equivalente al amor,
consciente. Significa evolución, como dijo, más acá que y los gnósticos. Bueno, amor es verbo y se puede practicar todos los días. Así es. Dice Moto, una ocasión cociné una pierna en el mes de julio y fui muy criticada, ya que me decían que únicamente se hacía en diciembre. No la he vuelto a cocinar. Por favor, vuélvela a hacer. Y cada... Así es. Ricardo Galván, el servicio a los demás es una medicina para la depresión. Yo quiero pierna todo el año. Así pasa. Hoy, por favor. Muy bien. Opo dice, un año muy difícil, cuídense mucho. Mario Escalona, una pregunta, ¿el próximo lunes habrá conferencia? No, Mario, sería hasta el 11 de enero. Y ahorita lo comentamos. Muchas gracias, excelente tema, dice Jacqueline Colín. Luz María, muchas gracias y muy amable a Rosa María y a Lorena, un abrazo, feliz año. Muchas gracias por compartir la información, Marisol Nava. Gracias y buen tema ante todo lo que estamos pasando. Saludos y bendiciones a todos, dice Opo. Abrazos y lo mejor por siempre, dice Patricia Hurtado. Se vale llorar para sacar lo que uno tiene dentro, pero el dolor es parte de la vida. Berta Brand, muchas gracias a todos. Fue muy interesante el tema. Gracias, Antonio Bellido. Gracias. Saludos, Sandra. Muchas gracias. Dali, infinitas gracias. Saludos. Norma Lilian, muchas gracias por este tema. No cabe duda que todo llega por algo. Reciban un abrazo lleno de buenos deseos. Esperanza Martínez, felicidades. Sandra González, gracias por todo el aprendizaje del día de hoy. Bianca Ramírez, mil gracias por este tema. Irma Patricia, muchas gracias por sus reflexiones de vida y por hacernos ver otra óptica de la vida. Rosario Chávez, muchas gracias por todo. Bibliografía de resiliencia, por favor. Elena, buena vibra, gracias. Saludos, Luz María, siempre es un gusto y placer escucharte. ¿Cómo pasar de un duelo a otro sin quedar enganchado en el anterior? Nos preguntan de Facebook, Klaus Seren. ¿Qué comentarios nos pueden hacer al respecto? Esa última está buena. Rocío Lore, porfa. Perdón, estaba buscando la referencia de resiliencia. Ayúdenme por favor, me perdí ahí. No te escuchamos. Se entrecortó tu voz. Ok, estaba yo subiendo lo de resiliencia, lo que estaban pidiendo, y la siguiente pregunta me perdí en ella. Ah, ¿cómo salir de un duelo? A otro. Sin empalmarlo con otro. Justo lo que platicábamos anteriormente, ¿no? Es observar cuáles son las condiciones en las que te presentas en este duelo para que no se sume con otro, ¿no? Y si ya se sumó, bueno, trabajarlo, porque normalmente cuando se suman dos duelos en una etapa o en un periodo de mayor a un año, entonces ya hay un conflicto, ya hay un duelo patológico o un duelo complicado, y entonces el trabajo tiene que ser mayor. ¿Y qué se tiene que hacer? Bueno, pues reflexionar más, capturar estas emociones que, como bien lo mencionó Lore hace rato, no son malas, no es malo estar enojado, estar frustrado, estar triste. Sin embargo, lo que tienes que detectar es qué tan alto está tu emoción, ¿no? Y si está muy alta tu emoción, justo busca ayuda, ¿no? Creo que es padre decir que escribas, es padre decir que te encuentres, que reflexiones, pero cuando ya sobrepasó tu bienestar, cuando ya sobrepasó esta armonía, entonces ya no te canses. Busca a alguien que te acompañe en este proceso que realmente sí te va a generar complicaciones. Lore, ¿quieres comentar algo? Gracias, Rosy.
Bueno, gracias por encauzar y encontrar nuevas herramientas. Luz María, te admiro siempre, comenta Liz Maldonado. Abrazos, Luz María, Tania Navarro. Gracias. Nuri, cuando has pasado varios años sin hacer tu velo, ¿cómo sabes si lo haces bien? Y felicito a las tres. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Me la repites, porfa, Rosario? Cuando has pasado varios años sin hacer duelo, ¿cómo sabes si lo haces bien? Ah, ok. Ok. Lore, ¿quieres comentar algo? Pues sí, creo que primero es darte cuenta cómo te sientes para saber qué emociones estás teniendo en ese momento. Y si ya te sientes demasiado abrumado, empezar, no es, al final el duelo tiene etapas, sin embargo, al no tener un duelo o saber cuáles son las etapas del duelo, y como bien dice, no sabemos si llevamos un buen duelo, es primero, creo que es conocerte, conocer las emociones y las sensaciones que estás viviendo, para empezar a decir, me molesta, me duele, e iniciar el duelo, iniciar un proceso de cambio. Y le agregaría al buen comentario, ya un gran paso es haberse dado cuenta que no se había hecho duelo. Ya es la oportunidad para hacerlo y Nuri, nadie te va a poder decir si lo estás haciendo bien o no. Solamente es sentirte, acuérdate, sentí y vuelvo a tocarme mis brazos, mi rodilla, mi cara. Tu sentido te va indicando y el bienestar en tu vida es el que irá dando cuenta que lo estás haciendo bien, y entre comillas la palabra bien, porque solo permitámoslo hacerlo. ¿Quién sabe si bien o no? Ya en la evaluación final nos dirá, lo hiciste bien y lo sigo entrecomillando, porque no podríamos saberlo. Lo que sí, lo que Rosy mencionó aplicaría, si pasa mucho tiempo, no hay un tiempo cronológico, más bien concéntrate en tu tiempo emocional, pero consideremos un punto de partida, un tiempo cronológico. Si pasa mucho tiempo y tú no sueltas lo que está ocasionando el duelo, si tú no sueltas y no identificas la pérdida, puede entonces sí volverse un duelo patológico y seguramente que importunará mucho tu vida. Entonces, cuando das el primer paso, que es reconocer, identificar la situación y lo empiezas a trabajar hablándolo, pintándolo, escribiéndolo, bordándolo, haciendo cualquier cosa que nos permitiera depositar lo que nos está pasando en escribir, en pintar, en ir a terapia. Cuando tu vida se importune por cualquier razón, es el tiempo de ir a terapia. Es el tiempo de hablarlo con un profesional. Nuestra familia y nuestros amigos de verdad que nos aman y nos escuchan, pero no es la misma escucha, te lo prometo. Te prometo que no es la misma escucha, pero principalmente, Nuri, no evalúes si está bien o no. Regocíjate, reconócete y agradécete que lo estás haciendo. Gracias, Luis María. Sara Karen, creo que se manifiesta desde la ira y los hubiera, que es algo que ya se había comentado. Howie dice, gracias por la invitación y por compartir su experiencia. Gracias, gracias, gracias. Karel dice, ya que la maestra Luz María retoma las conferencias anteriores, bueno, les recordamos, aquí es un paréntesis, un comercial, les recordamos que todas las grabaciones de las pláticas las pueden encontrar en la página de AMAPSI en Facebook o en amapsi.org, las anteriores. Dice, vivir ambos, dejar de sentir ambos. Un saludo cariñoso a la doctora Luz María, excelente docente y psicoterapeuta, gran experta en psicología clínica. Mi admiración y respeto, dice Sirenia Guadalupe González.
Gracias. Elena, las emociones no son buenas ni malas, son parte de todos y solo hay que aceptarlas. Gracias a las tres. Reina Álvarez, gracias amigas del alma, como siempre es un placer escucharles, besos y bendiciones. Howie, evolucionar emocionalmente, dominar al cerebro reptiliano, ser mejor persona. Eso comentan Howie. Moto, deberían hacer una segunda parte, pero con puras vivencias. Nos sugieren. Y felicidades a las tres, dice Villalón. Esas son todas las preguntas. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario, participar? ¿El micrófono abierto? Bueno, creo que son todas. Pues agradecemos muchísimo la asistencia de todos ustedes, agradecemos y pues a MAPSI les da un agradecimiento muy grande a Lorena, a Rosa María y por supuesto a la maestra Luz María por esta excelente ponencia y pues esperamos poder contar con ustedes nuevamente en otro momento, ya nos están solicitando una segunda parte, muy interesante, es un tema inagotable y con infinitas reflexiones. Muchísimas gracias, de verdad, un apoyo muy grande de ustedes para nosotros con todas sus experiencias y saberes. Y bueno, pues los esperamos todos la próxima, esta es la última de este año, y por supuesto, perdón, adelante, sí, adelante. Permítame, sí, adelante, Luz María. No tenemos una segunda parte de momento, pero tenemos el anuncio, si nos permites, lo que te había comentado del taller que Lore tendría para promocionarnos. Si nos permites el espacio que ya te había pedido. Sí, claro. Lore. Ay, muchas gracias. Pues a todos, muchas gracias. Qué bueno que les haya gustado. Fue con mucho amor y con todo el conocimiento de las dos personas que están aquí platicando con ustedes y de su servidora. Y el 29 de diciembre vamos a tener un taller que es de intención y propósito en relación a todo lo que queremos cambiar para el 2021, desde dentro hacia afuera. Entonces, quien guste, ya no sé si podamos dejar los datos o que quieran compartirlo para que nosotros les enviemos los datos de contacto y puedan tomar el taller. Sería un honor que estuvieran con nosotros. Pues de una vez, Lore. Sí, claro, si los tienes en pantalla. Claro. No lo tengo ahorita en pantalla, pero se los puedo dejar el número. Si quieres escribirlo en el chat, por claro. favor. Por favor. Ahorita se los envío y les agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Bueno, pues ahí tienen una invitación para algo que promete ser muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Y pues a MAPSI con esto concluye un ciclo, el ciclo de este año. Les comentaba con 28 conferencias donde aportamos una serie de información y aportaciones muy importantes por parte de nuestros docentes y invitados.